Y hoy vamos a tener un estudio titulado El Señor libera. Y todo esto viene del tema que hemos estado trabajando durante toda esta unidad, que se llama Celebra a Dios. Celebra a Dios el tema, pero la unidad, o mejor dicho, la lección de hoy, que es la número 7 en su leccionario, vamos a estar hablando del que el Señor libera. Y vamos a ver una palabra clave en esta lección y es misericordia. Vamos a ver lo que es la misericordia de Dios. Y la palabra misericordia la podemos dividir en dos partes, que la primera es miseri, que viene de miseria, de necesidad, viene de desdicha, y cordia de corazón. Entonces la miseria de nuestro corazón, nuestra desdicha, nuestra necesidad, Dios la mira. Dios se inclina a mirar nuestra necesidad. Eso es lo que quiere decir la palabra misericordia. Él se mueve cuando nosotros estamos en necesidad, cuando estamos en desdicha, cuando nosotros estamos pasando por miseria, cosas que nos afectan nuestra vida. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. No quepa la menor duda de que Él es bueno y que es bueno para siempre. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Cuando te sientes con esa necesidad, con esa miseria, con ese dolor, con esa desdicha, clama. Y Él dice que responde clamor. Todo esto lo vamos a estar mirando en el Salmo 107, que es un salmo de alabanza, un himno de alabanza al Señor por todas las cosas que ha hecho, por toda su misericordia. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1, Salmo 107. Vamos a leer del 1 al 9 y luego del 39 al 43. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que llegaran a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecios sobre los príncipes y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. Véanlos los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Quien sea sabio y guarde estas cosas, entenderá las misericordias de Jehová. Amén. La misericordia de Dios la entienden los sabios. Los que han sido redimidos por el Señor reconocen que Él es bueno. Mira cómo dice el primero, dice, alaben a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Él es bueno, no podemos dudar eso nunca. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
¿Saben lo que dice también la palabra de Dios en uno de los salmos? Dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Fíjense si la misericordia es poquita. Salmo 103:17 dice eso. Desde la eternidad y hasta la eternidad es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es grande. Vamos a ver 3 objetivos puntuales en esta lección. Y primero es que vamos a recordar las bondades que Dios nos ha mostrado a lo largo de nuestros años. Y vamos a dar gracias a Dios por su amor eterno e incondicional. Y por último, vamos a conectar los actos de liberación del Antiguo Testamento con lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros y lo está haciendo hoy día. Entonces, mis hermanos, vemos en el versículo 1 y 2 que dice que la misericordia de Dios es eterna y que Dios es bueno. Y dice que lo digan los redimidos de Dios, los redimidos de Jehová, lo que ha redimido del pecado y de la mano del enemigo. Digan que Jehová es bueno y que su misericordia es para siempre. A cada uno de nosotros nos ha redimido el Señor. El hecho de que usted esté aquí hoy, ahí sentado, escuchando la palabra de Dios, significa que Dios lo sacó de un lugar y lo trajo aquí. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nos sacó de las garras del enemigo. Nos sacó de la mano del enemigo, porque el que no está con Dios está con el enemigo. El que no recoge de parrama, dijo Jesús, y el que no está conmigo está con el otro, dijo Jesús. Nosotros no estábamos con Dios y Él nos trajo por su misericordia y nos ha redimido. Díganlo aquellos que han sido redimidos, que Jehová es bueno y su misericordia para siempre. Es lo que dice este salmo. Y nos ha congregado, dice la palabra, nos ha congregado del oriente, del occidente, del norte y del sur. De los 4 puntos cardinales nos ha congregado el Señor. Le está el Señor hablando al pueblo de Israel y nos está hablando a nosotros hoy, que aquí estamos congregados de los 4 puntos cardinales, de donde quiera nos sacó y nos trajo a su redil. Y hoy estamos aquí como oveja del Señor, oveja de su prado, bajo su cuidado y su protección por su misericordia. No porque yo me lo gané, porque yo era buena. No porque usted era el mejor en su barrio, sino porque a Él le plació, porque Él te miró y te miró con ojo de misericordia y te sacó y te trajo a su redil. Vivíamos antes como vivíamos, como cerdo, y Él nos trae y nos convierte en ovejas. ¿Qué diferencia? Vivíamos a expensa de algarroba, era lo que comíamos. Usted sabía que estábamos en el mundo sin fe y sin esperanza, deseando comernos algarroba, que Satanás, eso era lo que nos presentaba y eso era lo que nos mostraba, que al final ni siquiera nos la daba. Pero hoy estamos comiendo, dicen que Él nos lleva a rico pasto y allí nos pastorea el Señor. Ahí nos pastorea el Señor. Vamos a ver más adelante por qué podemos nosotros decir que estamos bien y que somos ovejas, que vamos y estamos en rico pasto, comiendo y bebiendo agua limpia en el Señor. Por eso su misericordia es grande. El Señor nos ha redimido. Él es bueno. Podemos celebrar que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Dice el verso 4, anduvimos perdidos por el desierto, sin hallar agua y en dónde vivir. Esto nos lleva al pueblo de Israel. En el desierto 40 años, sin hallar agua, sin hallar ciudad en donde vivir, casa en donde vivir, pero nosotros también estábamos en ese desierto. Y muchas veces nos saca el Señor de ese desierto y nos trae a ciudad habitable, pero nosotros volvemos y nos vamos al desierto. Muchas veces caemos nuevamente en el desierto
porque nuestra humanidad es débil. Pero ¿qué hace Dios? Que nos saca del desierto y nos muestra el camino. El Señor le mostró el camino al pueblo de Israel y en 40 años estuvo con ellos ahí mano a mano. No lo dejó nunca. Estuvo con ese pueblo cuando tenían agua y estuvo con ese pueblo cuando no tenían agua. Estuvo con el pueblo cuando el pueblo tenía comida y estuvo con el pueblo cuando no tenía comida. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios prácticamente fue la misericordia que lo sacó del desierto y lo llevó a ciudad que fluye leche y miel. Porque ni siquiera sus ropas se envejecieron, ni sus zapatos, su calzado no se pudrieron. El Señor lo llevó por el desierto 40 años y fue 40 años, como quien dice, en sus brazos, en los brazos del Señor, llevándolo y guiándolo. ¿Para qué? Para que puedan ellos hacer lo que dice Jeremías 33:3, clamar a Dios, clamar a su misericordia y Dios lo libertara. Porque esto lo podemos ver en el verso 6 que dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. La angustia es necesaria. El dolor muchas veces es necesario. Si usted no le da un dolor en el cuerpo, usted no sabe que está enfermo y vaya al médico porque no le dolió. Dicen que el cáncer muchas veces cuando es un cáncer terminal no duele. La persona no se da cuenta porque no le duele y ya cuando va al médico es tarde. Pero qué bueno por el dolor, porque el dolor es un aviso. El dolor te avisa que algo anda mal. El dolor te avisa que debes de ir al médico. Asimismo, cuando estamos en aflicción, nos avisa la aflicción que debemos de ir a Dios. Y nosotros debemos de estar claros qué bueno es cuando venimos a Dios porque Él nos libra de nuestras aflicciones. Dice después que Él nos dirige por un camino derecho. Nos dirige porque estamos perdidos en el mundo sin hallar agua ni comida, hambriento. Y a veces creemos que estamos bien porque tenemos comida en la mesa y porque estamos bajo un techo, porque tenemos trabajo y tenemos dinero en el banco. Y creemos que estamos bien. Pero por algún lado llega la angustia y nos muestra que no estamos bien nada, que nuestra alma está hambrienta y sedienta, que el alma necesita de Dios. Y cuando esa sed y esa hambre llega a nuestra alma, nada nos la sacia en este mundo. Puede hacer lo que haga. A veces creemos que en nuestra filosofía, en nuestra inteligencia y sabiduría podemos nosotros solo resolver el asunto, pero no podemos. El alma continúa con sed y con hambre y no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Y no hay doctor y no hay psicólogo y no hay nadie que sacie la sed y el hambre que tiene el alma. Entonces, dice el versículo 6, entonces clamaron a Jehová, que es quien único llena el alma, es Dios. Dice Dios que andamos a veces errante buscando cómo llenar esa alma, cómo llenar ese vacío. Salimos por el mundo y viajamos y vamos allí, venimos aquí, visitamos un psicólogo aquí, visitamos un doctor allá y vamos dando vueltas buscando cómo saciar esa sed y llenar nuestro vacío. Pero no podemos, porque dice Dios que no existe quien lo pueda hacer. No existe en este mundo, ni fuera de este mundo, quien pueda saciar esa hambre, esa sed de nuestra alma. Y esa aflicción, solamente Dios lo puede hacer. Entonces clamaron. Hay que clamar a Dios. Él nos invita a clamar. Clamen a la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Clamemos a esa misericordia porque Dios es bueno. Bueno. ¿Y por qué Dios es bueno? Porque para siempre es su misericordia. Entonces los dirigió por camino derecho para que llegaran a ciudad habitable. Qué bueno es
cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y nos sentimos que estamos en el camino correcto y que aunque vengan situaciones, tormenta y vengan desierto, sabemos que aún en el desierto Dios está conmigo. Y que aún en el desierto, si se acaba el agua y no hay agua, Él provee agua. Que aún en el desierto, si no hay comida, Él provee comida. Y que aún en el desierto, si nos enfermamos y no hay doctores, Él nos sana. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Cristo es el pan de vida. El Señor llevó al pueblo y en el desierto le dio agua, le dio comida. Sus ropas no se envejecieron. En el desierto lo mantuvo de todo lo que necesitaban. Él era su doctor y su pastor y era su todo. Pero hoy Jesucristo vino, murió en la cruz y empieza entonces a darnos lo mismo que el Señor hizo con el pueblo en el desierto. Comienza Jesús en nuestra vida. Y dice que Él es el pan de vida. Que aunque tenga la barriga llena y si tu alma tiene hambre, tú no vas a estar tranquilo, vas a estar afligido. Y Él es el único que llena el alma. El estómago lo llena un pan, un plátano, cualquier cosa de esta tierra, un fruto, lo que sea. Pero el alma solamente la llena Cristo, porque Él es el pan de vida. Esa sed que a veces tenemos que no se sacia con agua, esa sed que el Señor le daba, esa agua que le proveía y que le decía a la mujer samaritana, si tú probaras de esta agua, si tú bebieras de esta agua que yo tengo, jamás tendrías sed. Y la mujer samaritana le dice, Señor, pero tú no tienes con qué sacar el agua. ¿De dónde me va a dar esa agua? Y el Señor le estaba hablando de esa agua que es el mismo Cristo. Él es esa agua de vida. Él es ese pan de vida. Él es quien sacia nuestra alma. Entonces, Jesús también es el camino. Si estamos en el desierto no hay camino. El camino es el mismo desierto. No hay camino. Y usted busca aquí, busca allí, trata de investigar, pero no hay camino en el desierto. Pero Jesús es el camino. El Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, era que llevaba y guiaba el pueblo por el desierto, porque no había camino. Hoy nuestro camino se llama Jesucristo. Entonces clamaron en su angustia. Ese verso se vuelve a repetir en este salmo. Entonces clamaron en su angustia y Dios lo libró de sus aflicciones. El único que libra. Qué bueno que existe la necesidad y existe la aflicción, porque si no, nosotros no fuéramos a Dios. Porque el ser humano es orgulloso y piensa que puede resolver los problemas solo. Y no fuera a Dios si no existiera la angustia ni la necesidad. Si en el mundo todo se resolviera con dinero o con relaciones solamente, la gente no fueran a Dios. Pero ¿cuántas personas teniendo muchísimo dinero ven un familiar suyo muriéndose ahora del COVID y no pueden hacer nada? ¿Cuántas personas con muchísimas relaciones en esta vida, en el mundo, fuera del país y en el país, muchísimas relaciones, no pueden hacer nada cuando ven que le llega una situación que solo Dios la puede resolver? Entonces, qué bueno. Demos gracias a Dios por todo. Por eso que la Biblia dice que le demos gracias a Dios por todo, aún por las aflicciones, aún por la necesidad, aún por todo eso, démosle gracias a Dios siempre. Cuando nosotros tenemos una situación, imaginémonos que en su casa se dañó una tubería y usted no sabe arreglar esa tubería, a usted no le cuesta otra cosa que salir a buscar el plomero. Si se daña algo en el carro, usted tiene que salir a buscar el mecánico si no sabe. Si una situación de albañilería, usted tiene que salir a buscar el albañil, el herrero, la persona que sabe del asunto para que le resuelva, ¿verdad? Pues cuando nos llegan situaciones que solamente Dios la puede resolver, no podemos ir a otro lugar porque solamente Dios lo puede hacer. Y por eso que dice el verso 6, y clamaron, entonces clamaron. Cuando clama te humilla y te das cuenta que no puedes solo. ¿Por qué el Señor está esperando ese clamor? ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos humillemos
y clamemos reconociendo que solo Dios hace el milagro, porque Él es bueno y misericordioso. Y cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros venimos a Él y clamamos, nos estamos dando cuenta, nos estamos rindiendo y dándonos cuenta que solamente Dios puede resolver. Y eso es lo que Dios quiere. Desde el principio Dios viene diciéndonos a nosotros que sin Él nada podemos hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. La rama sin el tronco se seca, no da fruto. Nosotros necesitamos de Dios sí o sí, pero muchas veces el orgullo del humano, el ego, nos aleja de Dios y Dios lo que quiere es acercarnos. ¿Con qué nos acerca? Con la necesidad, con la aflicción. Tenemos que buscar a Dios. El otro punto es dar gracias a Dios. El pueblo de Dios dio gracia. Y este himno fue un himno de acción de gracia. Dar gracias a Dios por su amor eterno e incondicional. No es un amor que va a alcahuetar las cosas malas, ni la va a tapar. Dios no tapa lo malo. Pero Dios quiere que lo malo nosotros vengamos a Él y nosotros arrepentidos y Él perdone nuestros pecados. Él solo lo que Él quiere. Que no importa las veces que fallemos, que vengamos a Él. No importa el tipo de pecado, no importa lo malo que hayamos hecho. Que vengas a Él arrepentido, con un corazón arrepentido verdaderamente y que Dios en su misericordia, con su amor que es incondicional, nos perdona. Nos perdona siempre que este perdón que nosotros buscamos sea de corazón y sea genuino. Entonces, por eso que dice que el amor de Dios es incondicional. La misericordia de Dios, entonces, no tiene límite. Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, vamos a ver y vamos a conectar todo lo que Dios hizo con nosotros. Yo digo con nosotros porque estábamos nosotros en la simiente de Abraham. Todo lo que Dios hizo con su pueblo desde el principio, desde que lo sacó del pueblo de Egipto, que comenzó el Señor a trabajar con este pueblo, Dios lo hizo con un propósito de salvar a la humanidad, de salvar su pueblo, de que nosotros vengamos a Él, que entreguemos nuestra vida, que nos demos cuenta que no se termina todo aquí en la tierra ya, que vivimos aquí, nos quedamos aquí y usted se murió y ahí se acabó todo. No, Él se quiere que nosotros entendamos que hay una eternidad, que fuimos creados para la eternidad. Fuimos creados para vivir eternidad con el Señor y Él tiene una íntima relación con cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo Él? El Señor hizo maravillas sacando al pueblo de Israel para que el mundo entero vea las grandezas de Dios y las maravillas de Dios. Sacó al pueblo de Israel con mano fuerte, dice la Biblia. Con mano fuerte. Aquellos que lo venían siguiendo se ahogaron en el mar. Lo sacó del mar, caminaron en seco por el mar. Cruzaron al otro lado y fueron por el desierto, guiados y protegidos por el mismo Dios, hasta llegar a la tierra prometida. Y allí el Señor también estuvo con ellos y está con ellos hasta el día de hoy. El pueblo de Israel tiene muchísimas, miles de testimonios de milagros que Dios ha hecho en ese pueblo. Y hoy nosotros podemos ver eso. Y hoy nosotros estamos aquí por eso. Porque Dios mantuvo su fidelidad con ese pueblo y se mantuvo Dios con ese pueblo y seguirá Dios con ese pueblo por los siglos de los siglos, porque los creó para eternidad y a nosotros también para eternidad. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, también viene a ese pueblo, al mismo pueblo que Dios viene trabajando desde un principio. Viene Jesucristo, nace ahí en ese pueblo, comienza su ministerio y nos dice a nosotros que Él se lleva todos nuestros pecados, lo clava en la cruz, sufre por nosotros. La culpa que era mía, la culpa que era tuya, la clavó, se la llevó y nos regala entonces a nosotros. Nos cambió esa culpa por herencia celestial. Y nos da una herencia y nos dice, esta herencia la van a comenzar a vivir aquí, pero la van a terminar de vivir en la eternidad. Nosotros ya estamos viviendo eternidad, porque ya nosotros sabemos que no vamos a morir, que vamos a pasar, simplemente el cuerpo se va a quedar aquí, pero nosotros vamos a pasar a la vida eterna.
Y que en esa vida eterna nosotros vamos a ver a Dios cara a cara. Y que las cosas que ahora son a media, porque en parte profetizamos y en parte conocemos y en otra parte no la conocemos, allá vamos a ver todo claro. Allá vamos a tener lo que era en parte, lo vamos a tener completo. Y vamos a ver todo ya como es. Entonces, Jesucristo vino a hacer eso. El Señor era el que guiaba al pueblo, ahora nos guía Cristo. Cristo es nuestro guiador. Cambia la historia y el Señor le pasa todo el poderío a Jesucristo. Vemos que cuando Cristo viene y muere, en esa muerte se rompe el velo, se rompe, aún cambia toda la historia. Todo cambia, empieza todo ahora después y antes de Cristo. Cambia la fecha, cambia la historia, cambia todo. Después de Cristo, antes de Cristo. Y entonces, antes de Cristo, nos guiaba Jehová y vivíamos por la ley. Después de Cristo, ahora nos guía Jesucristo y vivimos por gracia. Y vivimos bajo su misericordia. Ya antes estábamos ahí conectados al Padre, ahora estamos conectados al Hijo porque el Padre le ha dado toda potestad. Y ahora el Padre ha dicho, síganlo a Él. Ahora Él es el que sabe. Nosotros vamos siguiendo a Jesús. Jesús es el camino. Él se convierte Él mismo en el camino, en la verdad que nos lleva al Padre y en la vida. Y el que tiene al Hijo, tiene la verdad, tiene el camino y tiene la vida. Y es por eso que nosotros lo que pasamos es de muerte a vida. O sea, morimos en el cuerpo, pero entramos a la verdadera vida, que es Jesucristo. Él es el Salvador. Él es nuestro pan de vida, Él es nuestra agua de vida, lo mismo que era Dios para el pueblo de Israel en el desierto. Jesucristo se convierte ahora en nuestro pan de vida, nuestra agua, que la vamos a tener siempre si estamos con Él. Él es el camino que nos lleva al Padre y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Dios es fiel. Nosotros ahora somos los que tenemos que mantenernos fiel para que esa grandeza del Señor, esa gracia, para que esa misericordia de Dios esté con nosotros y nunca nos falte, porque Dios es bueno. ¿Y quién lo sabe? Los redimidos, nosotros, lo que nos ha sacado de las garras del enemigo y nos ha traído a su luz. Nosotros, lo que hemos pasado de ese mundo a este mundo que el Señor nos trae, donde nosotros estamos congregados en su nombre y Él es nuestro pastor. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia y Él lo libró de todas sus aflicciones. Clamemos al Señor en todo y quedémonos con el Señor en todo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que el Señor nos continúe bendiciendo.